Anticolinérgicos generales, el nitrato de atropina o matropina, lo pueden conocer como buscapina, ¿no? Metilbromuro de escopolamina. ¿Qué diferencia yo tengo con esta escopolamina y esta de acá? A ver quién me dice algo. Las dos son escopolamina. Vamos. Las dos son escopolamina. Los radicales metilbromuro. ¿Y qué le confiere los radicales metilbromuro? Liposolubilidad. No, se la quitan. Estos radicales, grupo metil y grupo bromuro, tienen cargas eléctricas, le quitan liposolubilidad. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Esta que es muy liposoluble, esta va a ser sin liposolubilidad, la vamos a hacer generalmente endovenoso o también incluso por vía oral, pero no atraviesan sistema nervioso central. Entonces lo vamos a usar como antiespasmódico. Aquí el término anticolinérgico, a mí más me gusta antiespasmódico, que es para dolor tipo cólico, músculo liso intestinal, músculo liso vesical, vesícula biliar, incluso a nivel, ¿qué se llama? A nivel renal, también en un cólico renal van a tener su repercusión o su aplicación clínica. ¿Okay? O sea que la diferencia entre esta escopolamina y este metilbromuro es que acá le hemos dado cargas eléctricas a fin de ¿qué? A fin de quitarle liposolubilidad y que tenga menos efectos adversos a nivel central. Este grupo le vamos a llamar antiespasmódico. ¿Qué es espasmo? Dolor. De cualquier lugar del cuerpo, ese dolor de músculo liso, ¿ya? Que puede causar espasmo, contracción intestinal, les decía, vesical, vesícula biliar, todo tipo de dolor mediado por músculo liso, no de músculo estriado. Butilescopolamina, ¿será liposoluble o no liposoluble? Nadie escucha la clase. Butilescopolamina, si tiene un grupo butil, ¿será liposoluble o no liposoluble? No liposoluble, doctora. Es no liposoluble, tiene carga eléctrica. El grupo butil le confiere ser no liposoluble y va a tener más o menos efectos adversos a nivel central. Menos efectos, doctora. Menos efectos adversos, ¿ok? Luego novatropina, el propinoxato lo conocen como viadiloacertal, pargeverina en muchas fórmulas es viadil, propinoxato el sertal, esos son nombres muy usuales, muy característicos de antiespasmódicos en nuestro medio, ¿verdad? Son sin nombres comerciales. Ustedes me van a manejar siempre nombres genéricos. Bien, dijimos que broncodilataba. ¿Cuáles vamos a usar como broncodilatador? El más antiguo es el bromuro de hipatropio. Después del hipatropio se han sintetizado nuevas moléculas con mismo mecanismo de acción, pero de semivida un poquito más larga. Y ahí es que usamos el tiotropio, el oxitropio, todos broncodilatadores. ¿Para qué tipo de broncoconstricción o broncoespasmo los vamos a usar? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, ¿por qué, Camila? Ahí es primera elección. ¿Por qué? Muy bien estaba la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es de acción prolongada? ¿Por qué? De nuevo, no escuché, perdón. ¿Por qué es de acción prolongada, doctora? Antagonista de acción prolongada. No, porque lo vamos a usar en una época de primera línea. Porque relaja el bronquio. Broncodilata. Es broncodilatador, eso no hay duda. Bloquea receptor muscarínico, no hay duda. Ay, espérenme un segundo. A ver, vayan pensando. ¿Por qué en la época lo voy a usar como primera línea? A diferencia de un asma bronquial. Esa es la pregunta. En un asma bronquial el paciente no va a broncodilatarse. En una EPOC sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Papito?
Usted me llamó 2 veces, papá, estoy dando clase. ¿Qué me dice? No, no, usted me llamó 2 veces. ¿Ah? Ya, yo estoy dando clase. Ya, si es emergencia me llama. Ya. Qué raro, se le habrá disparado el teléfono en dormido. Duerma nomás. Ya. Un besito. Chao. Ay, chicos, perdón, es que mi papá vive solo y me llama solo en emergencia, pues se ve que se disparó su teléfono, lo había tenido en el bolsillo. ¿Puede tener relación con el óxido nítrico? No, yo que les dije, tienen que tomar atención de todo lo que les digo. En EPOC, la broncoconstricción se da por una estimulación del parasimpático. ¿Qué viene a hacer este fármaco? Le bloquea su receptor parasimpático y broncodilata. En cambio, el mecanismo en una asma bronquial o en un broncoespasmo es otro diferente. Está mediado por el sistema simpático, por la noradrenalina. Por eso vamos a usar receptores beta 2 para broncodilatar salbutamol. ¿Quedó mejor? A ver quién me lo explica. ¿Por qué es primera línea un hipatropio en una EPOC y no así en un asma bronquial? Porque actuamos directamente en el sistema, que sería parasimpático. ¿Qué más, Valdés? ¿Está bien? Actuamos en el parasimpático, es un mecanismo de acción. Pero ¿por qué en EPOC es de primera línea y no así en el asma bronquial? Porque solamente tenemos la broncoconstricción que la queremos dilatar y no tenemos, no sé, en este caso, mucosidad. No, no es sobre la mucosidad, es sobre el músculo liso. Doctora, sería que en EPOC, al estimularse el parasimpático, la musculatura bronquial se va a relajar debido al bloqueo de los receptores M3. Podría ser. A ver, en la EPOC, el broncoespasmo, su causa es estimulación del parasimpático. En el fumador hace EPOC. Toda esa contaminación del cigarro hace que se estimule el parasimpático y el paciente entra en broncoespasmo, broncoconstricción. ¿Qué va a hacer este fármaco? Bloquea el receptor muscarínico, entonces broncodilata. O sea que yo tendría que decir, porque en EPOC la causa del broncoespasmo es la estimulación del parasimpático. En el asma bronquial no es estimulación del parasimpático, está mediado por el sistema simpático. ¿Quedó mejor? Farfán. Sí, ya. Vale, Farfán, bueno, hemos nombrado a tu mamá, ¿verdad? Está bien, las mamás somos importantes. Ok, eso se lo pregunto siempre. Les digo, es broncodilatador. Ok, ¿en qué paciente de primera elección? ¿En el asma o en la EPOC? Si le das a un asmático, un hipatropio, no va a broncodilatarse. Solo si se lo das con un salbutamol, sí. Pasa a ser coadyuvante del salbutamol en un broncoespasmo. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Bien, entonces hasta aquí ya hemos estudiado los naturales, que esos llegan a todos lados, sistema nervioso central incluido. Droga tipo atropina. Aquí hemos visto los antiespasmódicos generales. ¿Para qué tipo de dolor espasmódico? Vesícula, intestino, para riñón, para vejiga, solo músculo liso. ¿Okay? Aquí vemos los broncodilatadores. Primera línea en EPOC, coadyuvante del salbutamol en asma bronquial. Y acá, a nivel oftalmológico, ¿qué era lo que iban a hacer estos fármacos? Así como miosis hacían los agonistas, los antagonistas hacen midriasis, y se puede ver el fondo de ojo. Entonces estos fármacos lo que hacen es midriasis y van a ser útiles para que el oftalmólogo pueda hacer un fondo de ojo, un examen minucioso del ojo. Ese paciente que recibe estos fármacos, ciclopentolato, tropicamida, él va a quedar con una visión borrosa por unas horas. O sea que no es un fármaco que yo lo vaya a usar en casa, sino solo de uso oftalmológico, porque va a dilatar la pupila, va a ser midriasis y con eso hace un fondo de ojo. ¿Ok? Ciclopentolato, tropicamida
son colirios que los va a usar uso oftalmológico exclusivo. Espasmolíticos de vía urinaria. ¿Puedo dar cualquiera de estos? Sí, pero este de acá, el flavoxato, es el que tenemos en nuestro medio. Bladuril es un nombre comercial, es casi que el único. Es como más específico de la vía urinaria. Cuando hay infección urinaria, normalmente hay un espasmo y el paciente siente ese dolor. Muy de primera elección es el flavoxato, pero este fácilmente pudiera entrar en esta clasificación de acá. ¿Qué hace a nivel gástrico? ¿Estimula o inhibe? Un antimuscarínico. Inhibe la secreción. Inhibe secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué patología ustedes conocen donde hay mucho ácido clorhídrico? Gastritis. Sí, gastritis. Si la gastritis no se mejora, va a acabar en una úlcera que puede sangrar. Gastritis, muy bien. Si estos fármacos disminuyen las secreciones gástricas, va a ser útil en gastritis. Pero ¿qué se ha visto? Que su eficacia no es muy alta, no es que son espectaculares y tiene muchos otros efectos en otros órganos. En intestino da estreñimiento, en corazón da taquicardia, disminuye la micción, puede haber retención urinaria, o sea que con todos esos efectos adversos pudiéramos usarla como en una gastritis como antisecretor. Ellos, telencepina y pirenzepina, los estudiamos como drogas de museo, porque son antiguas, hoy no se usan. Hoy para una gastritis tenemos fármacos mucho más efectivos y de menor toxicidad. ¿Quién se acuerda algún fármaco que lo usemos de primera línea hoy en día en gastritis? Omeprazol. Perfecto, Tatiana. Omeprazol. Omeprazol. ¿Quién no se ha tomado un omeprazol por una gastritis? Ustedes tienen muchas gastritis porque comen mal, comen frito, comen condimento, comen gaseosa, comen a deshora o hacen ayunos muy prolongados, más el estrés. Entonces, si no cuidamos mucosa gástrica, entramos en gastritis o transgresiones alimentarias, el uso de bebidas alcohólicas, a veces te hace un poco de gastritis y nos tomamos un omeprazol, ya los vamos a estudiar. Es un inhibidor de bomba de protones. Si este disminuye la producción de ácido clorhídrico 10%, el omeprazol lo hace 70 a 90%, ¿no? O sea que es mucho más efectivo y con menos efectos adversos. ¿Qué efecto adverso va a tener este fármaco que yo lo use para gastritis? Nómbreme 10 efectos adversos, ¿sabes? Vamos, corazón, bronquios, intestino, vía urinaria. Serostomía, taquicardia, presión alta. Presión alta. No pueden hablarme memoria. En cada órgano me gusta que me digan estimula o inhibe y el efecto. Vamos. Taquicardia, sequedad de boca, en intestino, ¿qué va a producir? Disminución de la motilidad Disminución. intestinal. Estreñimiento a nivel vesical, ¿qué va a producir? Retención urinaria, profesora. A nivel de ojos, Midriasis. midriasis, trastornos en la acomodación, porque si hay midriasis no puedo enfocar bien y no voy a poder localizar la mirada, ¿ok? Y finalmente acá, anticolinérgicos, antiparkinsonianos, triexifenidilo y biperideno. Los usamos como antiparkinsonianos. ¿Quién sabe por qué? Anoten, me lo van a averiguar por qué. Porque se caracteriza el Parkinson. Ya van a leer un poquito qué se destruye y por qué puedo usar un antimuscarínico. Porque va a ser coadyuvante a una levodopa carbidopa. Voy a ir anotando las tareas para la próxima semana que tenemos la práctica. Sí, domingo voy a imprimir ya sus listas para tomarles asistencia. FMC 417, número 1.
Tienen evaluación, agonistas muscarínicos y antagonistas. Doctora, Esperen un sería ratito, Giraldo, un segundito, estoy anotando. Anoten ustedes, porque después va a decir usted no dijo, profesor, y nos está tomando examen. Hay evaluación de agonistas y antagonistas muscarínicos, que ya lo han estudiado el año pasado, ya lo rindieron, ya lo aprobaron, y yo se los he repasado. ¿Qué voy a preguntar de ahí? Todo. Clasificaciones, mecanismos de acción, efectos farmacológicos en cada órgano, indicaciones y contraindicaciones. Número 2, pedí la lista. Esto fue la anterior clase de todos los fármacos avanzados del año pasado, mecanismo de acción y efecto farmacológico. Eso es un repasito del año pasado, que ya tengo el listado de todo lo que ha avanzado. Y número 3, les he pedido de los fármacos avanzados, de agonistas y antagonistas, ponen su presentación, eso manual, ¿ya? Con eso entran a la clase. El que no lo tenga no va a entrar a clase. Presentación, y van a buscar sus laboratorios. Presentación si es ampolla, comprimido, completo, ¿no? Con la dosificación. Esto si hoy es 29, ¿qué fecha es el próximo martes? 4, doctora. 4. Para el 4 del 2022, ¿ya? Ya está anotado todo. Entran mostrándome todo lo que han hecho de sus presentaciones, manual, la lista de todos los fármacos avanzados del año pasado, hacen un cuadrito, mecanismo de acción, efecto farmacológico. Y la evaluación es de agonistas y antagonistas. ¿Quedó clarinísimo? Doctora, el martes es 5. Ahí es. 5 entonces. El martes próximo. Muy bien, Valdés. ¿Qué me estaba diciendo Giraldo? Y el número 4 es saber por qué el antimuscarínico lo voy a usar en Parkinson. Esa es la tarea número 4. Se las voy a preguntar en examen. A ver, Giraldo, ¿por qué? Bueno, una idea de manera general, doctora, sería que el triexifenidilo y el viperideno son anticolinérgicos de acción central y entonces estos mejorarían en sí los síntomas característicos del Parkinson. Por eso es que coadyuvarían a los... ¿Por qué? Ahí estamos de acuerdo, que son antimuscarínicos, que atraviesan barrera hematoencefálica, que son coadyuvantes. ¿Por qué? Todo, fíjense que lo único que he hecho desde que empezó la clase hoy es decir por qué. ¿Sí? Les voy a preguntar por qué de todo, hasta el último día de clase. ¿Por qué? Si es un examen escrito, como les encanta dar, que se copian todos en la plataforma, les tengo que poner que está bien. Y si pregunto por qué, no saben. Entonces no me sirve ese estudio. Una pregunta, doctora, ¿el Parkinson tiene que ver con la vaina de mielina? No lo sé. Es lo que yo necesito que ustedes investiguen. Simplemente qué es el Parkinson, fisiopatológicamente qué ocurrió, déficit de quién hay y qué puedo, y si yo sé eso, qué déficit tengo y cómo se modula el movimiento, yo me daré cuenta con el fármaco qué necesito hacer, cuál es mi objetivo terapéutico. ¿Quedó mejor, ¿vale? Sí, doctora. ¿No? Eso necesito yo que hagan ustedes en farmacología. No acepten todo lo que se lee. Esto es para Parkinson y punto. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Parkinson? ¿Hay una degeneración? ¿De quién? ¿Quién está en falta? Está en falta de dopamina, doctor. Entonces, ¿el fármaco que quiere hacer? Dar dopamina. Pero hoy tengo un regulador colinérgico. Eso es lo que quiero que busquen y me lo expliquen por qué en la pizarra. Ahí cualquiera va a pasar a la pizarra, que yo llame y me lo va a explicar por qué en el Parkinson es útil el triexid, un antimuscarínico. Estos dos atraviesan barrera hematoencefálica, son los de elección. ¿Queda clarinísimo? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. vale, muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Ya tenemos nuestro mecanismo de acción, ya tenemos nuestra clasificación. Esto les quería mostrar porque de pronto hoy en día ya en la farmacia
Tenemos inhaladores que son mucho más prácticos. Siempre teníamos los aerosoles, pero para hacer el aerosol yo tengo que hacer una inhalación profunda, justo en lo que hago la inhalación gatillar. A veces para el paciente es muy complicado porque ya hay un broncoespasmo, sea por EPOC, o sea por el asma. O en los niños, entonces usamos las aerocámaras a veces. Pero esta presentación, que es un poco más cara, mucho más cara, es más nueva, es de polvo seco y el paciente coloca el dispositivo en la boca y hace este movimiento. Adentro se colocó aquí una cápsula que tiene el principio activo micronizado, uno lo ve, coloca a este dispositivo, hace ese movimiento, después lo abre el dispositivo y está la cápsula vacía, ¿no? Porque se inhaló todo ese polvo. Esa es una forma nueva de de administrar por inhalación un bromuro de hipratropio, tiotropio, oxitropio. Son las llamadas inhaletas y es de polvo seco y hay de varias formas. Esto hace que se absorba mayor cantidad de fármaco y que no se desprecie tanto. En aerosol es muy difícil hacer esa combinación entre la absorción y jalar el gatillo, ¿no? Más que todo en pacientes más añosos, pacientes con un broncoespasmo o en los niños. Este inhalador de polvo seco, que es bastante más nuevo, no precisa esa coordinación que yo tenía que hacer con el aerosol, muy uniforme la dosis, diferente al aerosol. A nivel pulmonar, el depósito superior al de otros sistemas llega hasta un 35%, en el inhalador a veces no llega ni al 8%. El tamaño es pequeño, o sea que no es que sea una máquina grande, es muy pequeñito, lo lleva fácil, no utiliza gases. En los aerosoles el propelente, ese propelente muchas veces genera más asma bronquial o más broncoespasmo porque ese paciente justo hace como una reacción de rechazo a ese gas, ¿ya? A ese propelente. Acá no usamos ya el gas propelente y nada. Si es multidosis, ahí te va diciendo cuántas dosis quedan. En cambio, en el aerosol es más difícil de controlar, ¿no? ¿Qué desventaja tenemos? Ese flujo puede ser variable según el dispositivo, aunque ahora ya están bastante más regulados. En orofaringe puede un poquito acumular si no llegar a pulmón. La humedad puede alterar las partículas y no absorberse si se han humedecido, porque desde las capsulitas al aire, al medio ambiente, Santa Cruz es extremadamente húmedo. Y finalmente a veces no se sabe administrarlo, pero más son las ventajas que las desventajas. O sea que estas inhaletas básicamente intentan desplazar a los aerosoles. Obviamente el costo es mucho más alto, ¿no? El costo es mucho más alto, entonces no siempre nos pasamos a una inhaleta. No tenemos más que antimuscarínicos en inhaleta. En Bolivia todavía no tenemos los agonistas beta-2, ¿no? Es salbutamol, clenbuterol, todo eso todavía lo tenemos en inhaladores. Estas cámaras de inhalación son muy interesantes. Aquí está la boca del paciente y el paciente va a respirar en esta cámara y acá tenemos el inhalador, entonces hacemos los 2 puffs o 3 o 1, lo que toque para el paciente, y el paciente respira acá durante 2 a 3 minutos. Todo el aire que hay acá, entonces eso hace que sea más uniforme la inhalación que hacer directamente el aerosol, donde ustedes tienen que tener una combinación perfecta entre jalar el gatillo y tener esa aspiración profunda. Aquí ponemos la boca del paciente, este es el inhalador y él debe respirar en esta cámara. Este es otro modelo también de aerocámara. Colocamos la boca del paciente, respira en esta cámara y este es el dispositivo donde el aerosol lo vamos a disparar 1, 2 o 3 puffs, lo que sea necesario. Esas son formas para favorecer el uso de los inhaladores. Bueno, ahora ustedes me lo van a ir diciendo qué es lo que va a pasar en cada caso. Bien. Un antimuscarínico en corazón, ¿estimula o inhibe? Estimula. Bien, así rapidísimo. Muy bien, Valde. Estimula. Si estimula, ¿cuál es el efecto farmacológico? Taquicardia.
¿Ok? Aumenta 4 propiedades. A ver, taquicardia. ¿En qué lo usarías? Pacientes con bradicardia. Perfecto. Bien, otro alumno. Músculo liso del vaso. ¿Estimula o inhibe? Inhibe. Bien, Camila. Y si inhibe, ¿qué efectos voy a tener? Vasodilatación. Perfecto. ¿Para qué lo usarías? Para pacientes con vasoconstricción. Ya, lo usaríamos en hipertensión, pero tiene muchos efectos adversos. Y hay otros antihipertensivos que son mejores en efectividad y baja toxicidad. Muy bien. ¿Quién quiere ir con músculo liso del bronquio? ¿Estimula o inhibe? Inhibe, doctora. Muy bien, Giraldo. ¿Y si inhibe, cuál es el efecto? Broncodilatación sería. Perfecto. ¿Para qué lo usas? En caso de EPOC y en asma bronquial nunca se lo utilizaría solo, sino asociado con un salbutamol. Perfecto. Primera elección en EPOC y en asma asociado a un agonista beta 2, mayor a beta 2. Ah, no hay más acá, ok, muy bien. Fíjense que todo es razonando acá, ¿no? Acostúmbrese en todas sus materias. Mientras más razonamientos, un estudio que queda para toda la vida cuando sea así razonado. ¿Quién quiere ir a intestino? ¿Estimula o inhibe? Vamos. Inhibe. Inhibe. ¿Qué significa que yo inhiba músculo liso de intestino? ¿En qué respuesta se traduce? Que disminuye la motilidad intestinal. Perfecto. ¿Y para qué lo vas a usar? Intestinal, de la vejiga también y de la vesícula. ¿Para qué lo usaría? Para problemas de tipo cólico, así. Problemas digestivos. Dolor tipo cólico. Cólico. Bien. Dolor tipo cólico. Yo les voy corrigiendo su lenguaje para que sea bien técnico, bien farmacológico. Muy bien. Monasterio creo que ya respondió, ¿no? Ok. Otro paciente, otro alumno, digo. Vejiga. ¿Qué hace a nivel del detrusor de la vejiga? ¿Estimula o inhibe? Inhibe. Ok, Pamela. ¿Y si inhibe, qué le hace al esfínter? Hace una relajación y disminuye la frecuencia cardio... Cardio, corazón. A ver, quiero que no, piense. No lea nada, no lea nada. Venías bien. Al detrusor me has dicho que lo inhibe, lo relaja. Pero acá la válvula siempre, el esfínter es contrario. Entonces, si ese detrusor se relajó, ¿qué va a pasar con el esfínter? ¿Se contrae o se relaja? Se contrae. Se contrae. Bien, Pamela, se contrae. Y si el esfínter está contraído, ¿la orina sale o no sale? no sale, doctor. No sale. Entonces vas a tener una retención urinaria como efecto farmacológico. ¿En qué Sí. paciente lo usaría? Amenaza de aborto. Estamos hablando de la vejiga. Ah, No no, hablamos perdón. de Incontinencia urinaria. Incontinencia en urinaria. incontinencia urinaria. Ok, en incontinencia urinaria. Bien. Ok, ¿por dónde estamos? Por acá. A nivel de ojo, ¿qué va a producir? El Causaría agonista. Dime, midriasis y ciclopegía, doctora. ¿qué es ciclopegía? Ciclopegía es cuando está bloqueado el músculo liso ciliar en sí y habría parálisis de movimiento y acomodación. Ciclopegía es parálisis en el músculo que hace la acomodación. Entonces no puedo acomodar y voy a tener una visión borrosa. ¿Y para qué lo usaría? Para relajar en sí. ¿Relajar qué y para qué? El músculo ciliar, doctora, sería. Sí, relaja el músculo ciliar, pero lo que yo quiero es un trastorno, es hacer un fondo de ojo, hacer una midriasis para hacer un fondo de ojo y eso disminuye la acomodación como efecto adverso, pero ese no es un efecto deseado. ¿Ok? Bien, glándulas sudoríparas, salimales y lagrimales. ¿Quién se anima? Yo, doctora. Inhibe. Ah, Inhibe, Cava. doctora. Inhibe, doctora. Y hace que disminuya las secreciones
de sudoriva, puede ser del sudor, salival, la saliva. Ya, ¿y qué va a pasar si disminuye la salivación y la sudoración, Cava? En caso de la sudoración, va a ser que aumente la temperatura. Efecto adverso, muy bien. ¿Y en caso de la salivación? Lo ocupan para entubar pacientes para que no se broncoaspiren. Ok, ¿por qué? Porque detiene la producción de saliva. Ujú, entonces, como el paciente está inconsciente, la saliva ya no va a pasar a pulmón, porque yo estoy acostado inconsciente. ¿Ves? Ahora estoy parado, difícilmente me broncoaspiro. Pero al acostarse, a veces uno muy lleno, cuando hay reflujo, tiende a broncoaspirarse durante la noche, pequeñas cantidades. Eso a veces da un poco de tos. Muy bien, Cava. Y finalmente, sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ustedes ya van a mirar un poquito el efecto este que yo quería en Parkinson o que se usa en Parkinson, es su tarea para la casa, ¿no? Acá solo decir que baja dosis estimula el sistema nervioso central y mejora un poquito conexión también. Si doy más dosis, mucha estimulación, y si doy dosis muy exagerada, y hay una depresión en el sistema nervioso central. Se ha visto que los que atraviesan barrera hematoencefálica, como la escopolamina, la atropina, ellos tienen ligero efecto anticinetósico y antiemético de acción central. Cinetosis es cuando el paciente se marea cuando está en movimiento, ¿no? Sube a un bus o a un auto y se marea. O vómito por estar en movimiento. O sea que estos fármacos, los que atraviesan barrera hematoencefálica, sí tienen este efecto anticinetósico y antiemético. ¿Okay? Muy bien. Ya estamos terminando ya este segundo capítulo. Las aplicaciones las hemos visto ya todas. Acá cuando hay hiperactividad parasimpática, sí, ¿verdad? En hiperactividad gastrointestinal, dolor tipo cólico, asma y EPOC, medicación preanestésica, aplicaciones oftálmicas, fondo de ojo, a nivel cardiovascular cuando hay bradicardia severa, en parkinsonismo lo van a estudiar el porqué, en mareos y vómitos en movimiento, solo los que atraviesan barrera hematoencefálica, ¿no? Es interesante este gráfico para estudiar qué es el glaucoma, ¿no? Glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Fíjense que acá tengo una cámara anterior y una cámara posterior del ojo. Si esta masa ciliar se contrae o se relaja, permite el drenaje hacia la cámara, de la posterior a la anterior. Entonces, ese es un glaucoma de ángulo abierto cuando te permite esa movilidad. De ángulo cerrado es cuando no se va a mover. Entonces, aunque yo haga una contracción, no se va a contraer, eso es una emergencia, y es la diferencia entre un glaucoma de ángulo cerrado, donde no hay drenaje. El iris está tan dilatado que no puede pasar el líquido de un lugar a otro, de una cámara a otra. En ángulo abierto, que es el glaucoma crónico, sí. Bien. Ok, hasta ahí entonces terminamos agonistas y antagonistas muscarínicos. Tenemos examen la próxima clase de los dos, sus nombres comerciales y presentación de los dos, más todas las del año pasado para darle una repasadita rápida y por qué triexifenidilo y piperideno son útiles en Parkinson. Pregunta hasta aquí. Doctora, en el caso de la oxibutina, ¿entraría en este grupo? ¿Sí? Ese es ¿Para qué lo directamente usa? para la vejiga, ¿cierto? Sí, es como más específico. A veces lo encontramos, a veces no. Más encontramos el Bladuril, que es el que se llama Flavoxato. Pero la oxibutina también, mismo mecanismo de acción y muy específico de vía urinaria. ¿Más preguntas? Hola, hago yo. Doctora, Sí. entré un poquito tarde y no llegué cuando dijo cómo vamos a hacer para lo de las prácticas de la próxima semana. Cada uno en su horario, en su aula, salen unos y entran los otros. Y ya les indiqué de qué es la práctica.
en la universidad hacemos la práctica. Ya ayer me habilitó la directora, me dijo que sí, podíamos usar las aulas en la práctica. No sé cuál es la pregunta acá. Si ya hay práctica, sí. Desde el martes próximo, que es 4 o 5 de abril, creo que 5, ya tenemos práctica. Doctora, disculpe, ¿lo teórico también va a ser presencial? De momento vamos a hacer la práctica y vamos a ver cuántos vienen a clase, cuántos alumnos tengo, si el aula es grande. Ahí probablemente sí, pero no les aseguro porque el mandato del vicerrector es práctica en la U y la teoría. Depende cuántos alumnos tengo. En clínica nunca tengo muchos alumnos, bueno, ni en fármaco, ya no soy la favorita, antes era la profesora favorita, hoy no. Entonces, si tengo pocos alumnos, es muy probable que hagamos todo presencial, pero si son muchos y no cumplimos el aforo que la universidad está exigiendo, de momento vamos a seguir la teoría virtual y la práctica como presencial. Ya, doctora. ¿Ya? Bueno, no me voy sin despedirme. Estudien mucho, tienen harto para hacer. No pierdan el tiempo, tienen que darle con todo. Mientras más se preparen, van a ser mejores profesionales. Y además van a aprobar la materia. O sea que se van a sentir más seguros y saben mucho. ¿Okay? Buena semana. Les espero el próximo martes. Vamos a hacer 7:00 la clase. ¿Ya? 7:00 para que nos dé tiempo de a las 10 ya poder estar en la universidad empezando la práctica de uno de los grupos y la otra a las 11:30. Está bien, doctora. Listo, criaturas. Ya se nos va a cortar si no hay más preguntas.